Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa Reprográmate. Tengo el honor y es un gran gusto recibir aquí a mi amigo Carlos, que nos va a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, pero para eso primero me gustaría que se presentara. Carlos. Gracias, Ruth. Bueno, yo soy Carlos López, soy, por estudios a lo mejor, licenciado en teología con orientación en consejería familiar, pero desde antes de eso me dedico a entrenar perros, poco más o menos hace 30 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, mi negocio se llama Big Dog, es un negocio comprometido con el bienestar de los animales. Y bueno, como yo les mencionaba, parte de la dinámica que aquí buscamos en Reprogramate es precisamente entrevistar a empresarios, a colegas en todos los ámbitos, ¿no? Y a mí me interesó mucho el tema con Carlos porque, bueno, yo en lo personal amo a los perros, me encanta y yo conozco a Carlos desde hace aproximadamente unos 10 años y todo fue porque precisamente entre esos perritos que tenía yo, ¿no? Yo ya había adoptado dos perritas, ¿no? Que yo había entrenado, más o menos en lo básico, ¿no? Y pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones personales, ya no pude entrenar a un tercero que adopté llamado Cuco, ¿no? Y pues precisamente una amiga, una gran amiga mía, un saludo Erika, me recomendó a Carlos como entrenador de perros. Y bueno, aquí iba muchos factores, ¿ok? Cuco fue un perro rescatado, un perro que yo rescaté de la comunidad donde yo trabajo como maestra. Me ayudó mi amiga Ivonne, un saludo Ivonne, a rescatarlo. Y por lo mismo que había sido un perro maltratado, yo tenía cierta resistencia a cómo educarlo, ¿no? Como había educado a mis otras dos perritas, ¿no? Yo sentía como que feo, porque decía, ya vivió algo horrible y que yo también le haga pasar algo horrible educándolo. No, y entonces lo dejé hacer. Error, ¿no? Porque era un desastre, no, era un desastre, se orinaba dentro de la casa, destrozaba algunos libros y demás. Y precisamente, bueno, antes pasa un poquito de tiempo, unos meses, y yo por cuestiones personales me tengo que mudar, pero el lugar donde voy no había tanto problema porque el lugar donde vivía tenía un patio más o menos grandecino donde estaban mis tres perros y pues decía, ahí están bien, ahí no destrozan más que tal vez las pobres plantitas que casi se acaban, ¿no? Pero cuando decido mudarme, me voy a una casa donde tiene el espacio más pequeño. Y pues precisamente yo quería que mis perros no tuvieran esa ansiedad y precisamente me recomiendan a Carlos, ¿no? Me dicen, él es un súper entrenador, ¿no? Recuerdo que hizo una evaluación, yo casi lloro, ¿no? Lloro después de alegría cuando Cuco fue entrenado. Y me gustaría que platicaras precisamente esa experiencia de el por qué de repente caemos en ese error de pensar de que vamos a maltratar a nuestros perros y nos rehusamos al entrenamiento. Carlos. Híjole, bueno, sí, mucho tiene que ver por cómo se hacían las cosas desde hace muchos años, no sé, bueno, desde que empecé a entrenar perros a la fecha ha cambiado mucho la dinámica, ¿no? Uh-huh. Se ha estigmatizado mucho el tema de la cadena de entrenamiento, mal llamada cadena de castigo, sonó a telenovela, ¿no? Cadenas Sí. de amargura. Sí. La cadena de entrenamiento, que es mal llamada cadena de castigo, la cadena de picos o pellizco, que se le llama, las técnicas, las formas, todo se estigmatizó mucho, se usaba o se usaba mucho la fuerza física, pero además había quienes definitivamente nunca se prepararon y solo se dedicaban a jalar o a maltratar perros, ¿no? Entonces, todo eso que rodeaba el estigma de entrenar a un perro, pues provocaba justamente esa idea de que si lo entreno lo voy a maltratar, lo voy a hacer sufrir, voy a pagar para que me lo maltraten. Pero bueno, eso ha cambiado, aunque sin duda alguna habrá quienes sin vocación, sin capacitación, sin formación, siguen entrenando perros de mala manera. Y sigue siendo de alguna forma un maltrato. Entonces, sí, efectivamente esa sensación sigue ocurriendo, pero más bien ahora el objetivo
ya con muchos más estudios científicos que hay del comportamiento, entrenamiento y conducta de los perros particularmente, bueno, pues ahora se ha podido definir mejor qué es entrenamiento, qué es educación, qué es corrección de conducta, qué es modificación de conducta. En fin, ya cada espacio tiene un área que la cubre en particular y es mucho más fácil poder accesar a alguien que quiere ya sea entrenar o educar o reeducar o modificar comportamientos en su perro. Sí. Es que ha cambiado mucho todo. Sí, y realmente este cambio se dio, digo, bueno, yo sé que a muchos no les gusta, pero se dio precisamente a César Milán, ¿no? Que se hizo famoso, no sé si alguna vez lo has escuchado, el psicólogo de perros, mencionaban ahí que él decía que con la energía, la postura, y que les pellizcaba aquí del cuellito porque así corregía a la mamá, al papá, al can. Bueno, yo lo voy a decir así, él aperturó, claro, no era una persona preparada, pero sí ayudó, ¿no? Y de ahí precisamente también se quita, yo recuerdo muchísimo un capítulo donde un perro gran danés destroza totalmente un sillón, ¿no? Y cuando llega este personaje, César Milán, sí como que regaña al dueño, porque el dueño dice, pues no me importa lo que hace, pues yo puedo comprar otro sillón, 5 sillones y no me importa. Y él le dice, lo que te está tratando de dar a entender tu perro es que está muy ansioso. Y es porque le hacía falta ejercicio, le hacía falta atención. Muchas veces hay personas que con el simple hecho de pensar que les dan el alimento a lo que son nuestras mascotas, o en este caso los perros, es suficiente. Y no, ellos también tienen ciertas necesidades, ¿no? Sí, definitivamente. Y es con lo que más, digamos, batallo ahora en los conceptos que trato de transmitir. Batallo mucho en convencer a las personas de lo que es realmente las necesidades naturales de su perro. Vamos, ahora se supone no debemos tener un perro en la azotea, y entonces ¿en dónde lo ponemos, no? Bueno, pues lo ponemos dentro de la casa, pero un perro no sabe estar dentro de una casa. No fue creado, ni fue ni su mente, ni su instinto está preparado para vivir dentro de una casa donde hay una sala, un comedor, etc., ¿no? Entonces, es una adaptación la que se debe hacer del perro a ese espacio en donde el humano asume que el perro, por default, debe entender que ese es un hogar, que esa es su sala, que esa es su cama, que ese es su juguete, y que con eso el perro debe estar feliz. Y sin embargo, que un perro viva dentro de casa no necesariamente es bienestar o felicidad para él. Hay otras necesidades como correr, socializar con otros de su especie, explorar, olfatear, competir, comer, rascar. Todo eso es una necesidad natural que poco a poco, en esta humanización que se ha dado a los perros, se ha ido restringiendo lo que es realmente su verdadera identidad y sus verdaderas necesidades. O sea, se cubren, ¿no?, una por otra según, bueno, no quiero que salga a pasear, no quiero que otros perros lo huelan o la huelan, no quiero que huela excretas de otros perros, ni nada de eso. Entonces, lo que hago es aislarlo y lo convierto prácticamente en un objeto manipulable donde él va a hacer lo que yo quiero y creo que debe hacer por encima de sus necesidades, ¿no? Entonces, eso se ha convertido ahora en una forma de maltrato. En la intención de que el perro esté mejor, ha habido factores que han perjudicado mucho más el bienestar de ellos, ¿no? Exacto. Es terrible. Muy bien. ¿Nos podrías mencionar algunas, así como lo estás mencionando, el paseo, a lo mejor convivir con otros perros? ¿Qué tendríamos que checar como necesidades así como muy básicas? Pues solo hay que pensar, mira, sin mucho estudio ni nada, solo piensa como si fueras un perro. Mira, hace tiempo
hace muchos años se acostumbraba en las casas tener pajaritos encerrados y era muy común ver que o pasaran vendiendo pajaritos y tenerlos en jaulas. Si tú tomas de ejemplo el pajarito, ¿qué necesidades tiene propias de su especie y que están confinados a una jaula para que cante y se vea bonito para mí? O sea, lo limitas en todo. Está diseñado para volar y sin embargo está encerrado, enclaustrado en una jaula. Bien, pasamos al perro. ¿Qué necesidades tendría un perro? Un perro es gregario, es decir, le gusta y necesita socializar. Y socializar con otros de su especie. Eso es para empezar. Necesita orinar. Y por marcaje muchas veces, hasta en hembras se da. Necesita correr, rascar, ladrar y casi siempre, es más, morder cosas, roer cosas, ¿no? Casi siempre me llaman para pedirme que se modifique ese comportamiento. Es que no quiero que esté ladrando tanto. Es que no quiero que rasque en mi jardín o no quiero que orine en determinadas áreas. Bueno, entonces no tengas un perro. No tengas un perro porque el perro es lo que sabe hacer: ladrar, orinar, rascar, morder, romper. Más bien habría que evaluar si yo tengo la capacidad de respetar a otro ser sintiente en mi casa, como sería un perro, y cubrir sus necesidades. Pero hoy tenemos perros para que ellos se adapten a mis necesidades emocionales. Yo siento que este perro necesita un hogar, lo agarro, me lo llevo a mi casa, lo esterilizo, le cambio su comida, le hago croquetas y pobre perro, o sea, él estaba acostumbrado a andar en la calle feliz por todos lados y buscaba él sus propios grupos donde le conviniera estar. Bueno, pues ahora ya está en uno solo, donde además no lo dejan socializar, no lo dejan, etc. Y bueno, eso convierte perros problemas, ¿no? Con agresividad, con malos comportamientos, con temas de ansiedad, en fin, el perro le cambia la vida. Vamos, hay personas que no les gusta que su perro salga y porque se ensucian, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo te sentiste en la pandemia? ¿No podías salir? ¿Te encerraron? Desesperada, ¿no? O desesperado. Sí, pues sí. Bueno, así está tu perro. Él tiene una necesidad de salir y no lo dejas. Porque no quieres que se ensucie, que se empulgue o que conviva con otros perros, o etcétera, etcétera. Entonces, realmente si los perros han pagado un precio muy alto por su domesticación o por su adaptación a las necesidades emocionales y a las casas que ahora habitamos, donde los espacios no son los indicados para ellos, ¿no? Aquí lo interesante es precisamente adaptar inclusive esos espacios, ¿no? O sea, si yo ya sé, como lo mencioné, ¿no?, que iba a vivir en un espacio más pequeño y que mis perros iban a sufrir cierta ansiedad, por eso buscar a un profesional, ¿no? Porque yo no estaba capacitada, ¿no?, para entrenar a Cuco en ese momento, ¿no? No tenía el tiempo, esa es la realidad, no tenía la emoción como el enfoque como lo había hecho con mis otras dos perritas, ¿no? Y por eso, digamos, acudí a Carlos, ¿no? Algo muy importante es aceptar esa ayuda, ¿no? Ese, digamos, consejos, orientación, ese pues también servicio, ¿no? Y otra cosa también muy importante es, bueno, ahorita tengo una perrita que también adopté el año pasado y recuerdo, mando un saludo a Esther, ¿no?, que cuando me dio su cartita de adopción dice, ¿tienes tiempo para sus paseos? Si el perro se enferma, tiene dinero para su medicamento, para llevarlo al veterinario, tiene tiempo para convivir con ella, dónde va a vivir el perro, dónde va a estar, etcétera, etcétera, ¿no?
La ventaja, y lo voy a decir así, yo creo que la perrita se llama Moca, ¿no? Tiene 5 años Moca, ya estaba educada porque sabe vivir en casa, ¿no? Y a veces yo, aunque llego muy agotada a veces del trabajo, o voy entre así, la saco a pasear, ¿no? Digámoslo así, en las mañanas y en las noches. Tengo una vecina que me sorprendió, ya tiene un perrito de estos, pitbull, y otro, no me acuerdo, no sé qué raza sea, pero la escucho todos los días, incluyendo aunque son ahorita vacaciones, ¿no? Y que pasamos apenas estos días de vacaciones, bueno, o en vacaciones inclusive, que a las 6 de la mañana, porque es más o menos cuando yo salgo de casa para irme a mi trabajo, o cuarto para las 6, todos los días, sea domingo, como escucho que abre su puerta para sacar a pasear a sus perros, ¿no? A hacer sus necesidades. No sé cuánto tiempo se tarde, no, eso sí no he checado cuánto tiempo, pero yo creo, y Carlos alguna vez me recomendó, tiene que ser de 15 a 20 minutos sus paseos, ¿no? Bueno, yo lo hago así, de 15 a 20 minutos los paseos, cada paseo que es con mi perrita Moca, porque es tiempo para dedicarle a ella, y como dice Carlos, que huela, que no sé, y todo. Apenas se me enfermó, y sí le dije al veterinario, pues es que a donde voy, pues sí es el parquecito y de repente hay un excremento. No fue eso, ¿no? Porque tiene sus vacunas, tiene todo, fue porque le pasé ahí de comida, ¿no? Le empaché. Entonces fue eso, ¿no? Y bueno, o sea, es aprender. Y si yo a lo mejor estoy cometiendo un error con mi perrito, con mi mascota, pues qué más que nada que corregirlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor acudir aquí a Carlos como profesional, y precisamente vamos ahí con nuestro tema principal, que a mí me interesaba muchísimo porque he estado recordando mucho. ¿Qué hacer? Porque mi perrita es una perrita entre mezcla de chihuahua, chiquita, es la perrita más chiquita que he tenido, pesa 4 kilos, ¿no? Es pequeña. ¿Qué hacer si a mi perro la ataca otro perro? ¿Qué tengo yo que hacer? Porque pues sí, la verdad es que he sabido de casos que de repente perros pequeños son atacados por perros como esto menciono, como pitbulls o cualquier otro perro, ¿no? Más grande, ¿no? Porque a lo mejor uno de su tamaño, dices, bueno, ya de su tamaño a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un perro más grande? ¿Qué puedo yo hacer para que no sea así mucho el daño, o separarlos? No sé, Carlos, ¿qué nos podrías recomendar? Eso es un tema muy... delicado, sí. No tanto delicado, sino complejo de explicar, porque la agresión canina, pues hay diferentes factores que la pueden detonar, ¿no? Uno de los principales factores pues tiene que ver con la protección de recursos, es decir, lo que llamamos territorial, ¿no? Perro territorial sale, nos ladra, pero no sale de un espacio determinado, nos va a ladrar y se va a regresar, ¿no? Como cuidando esa área en donde él obtiene recursos, ¿no? Y la cuida. Si se agotan los recursos, como en el libro de ¿Quién se llevó mi queso? ¿No? ¿Quién se robó mi queso? Ah, sí, ahí, si se agota el recurso, el perro no va a seguir, se va a ir a otro lado, a donde le den más. Pero mientras haya recursos, una de las principales causas de agresión es la defensa de recursos. Otra puede ser factores de trato y en este caso, hablando de perros de pelea o perros que han sido maltratados, que son muy agresivos, con otros de su especie por una mala socialización, una mala etapa de ambientación con otros de su especie. Puede ser también por una agresión por temas de dominio y jerarquización. O sea, hay muchos factores, ¿no? Uh-huh. Incluso ciertos daños a nivel neuronal, factores biológicos como dolor, que puede provocar una reacción agresiva de un perro a otro. Sin embargo, así pues en lo más general, podría recomendar, si mi perro es pequeño y otro se acerca de manera muy intensa, quizás lo más sano que podría hacer es permitir que mi perro lo resuelva. O sea, si viene un perro y yo leo desde mi perspectiva que el perro es muy agresivo,
y cargo a mi perro que pesa 4 kilos, dices, ¿no? Sí, 4 kilos. El otro se va a aventar a buscarlo. Porque es como lo deseado, ¿no? Entonces voy a ponerme de pie para olisquearlo, en fin. Perros que son muy intensos porque no tuvieron, insisto, esa socialización adecuada, o tienen un tema de neotenia, que es el comportamiento de cachorro. Cuando ya son adultos, siguen portándose como cachorros, entonces llegan con mucho impulso a querer jugar y socializar con otro. Y muchas veces los humanos leemos eso como agresión. Es que vino corriendo y se le abalanzó y solo iba a jugar. Pero como es un perro grande, fuerte, y lo comparo con el mío, pienso se lo va a comer. Ahí es la parte complicada de explicar cómo leer si realmente el perro que se acerca lo hace para agredir al mío. Entonces, de entrada, yo permitiría que se olieran, que mi perro le permita al otro acercarse, manden esa comunicación que existe entre ellos, las señales apropiadas, señales de calma para entender que solo se van a oler. Y puede ser que solo giren y se huelan y se vaya el otro. Y listo. Puede ser que no. Puede ser incluso que el otro llegue directo a querer morder a mi perro. Y si eso así ocurriera, lo peor que puedo hacer es jalar al mío, porque lo va a desgarrar. Lo ideal es contener al otro perro que esté agrediendo, y la forma más fácil que puede existir para que un perro suelte a otro es el ahogamiento. Porque he visto muchos videos, muchos casos como les pegan, y eso produce más adrenalina. O sea, el dolor que le provocas al perro cuando está mordiendo a otro, le pegas para que suelte, según, eso provoca mucha adrenalina, más. Entonces, con menos probabilidades lo va a soltar, ¿no? O sea, al contrario, se va a aferrar y lo va a sacudir, porque si le duele, el perro que ataca asume que está provocado por el perro que está mordiendo. Entonces, no gritar, no jalar, no desesperarme, permitir que primero ellos lo puedan resolver, sin que yo tense más la situación. Si ya lo mordió, la manera más fácil de ayudar a mi perro es ahogando al que lo está agrediendo, en lo que viene la ayuda de otras personas. Pero es ahógalo, abre el hocico y lo contienes. ¿Cómo es eso del ahogamiento, Carlos? Bueno, justo lo que se ha señalado, hablábamos antes de las cadenas de entrenamiento, ajá, cadenas de castigo, esas las jalas y se cierran, ¿no? Pero hay que jalar lo suficiente para que el perro sienta que se está ahogando, y al querer dar bocanada de aire, abra el hocico y suelte. ¿Y si el perro no tiene esa cadena? Hay que buscar un recurso como un suéter, una playera, un calcetín, lo que sirva para provocar en él el ahogamiento, tu propio brazo. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de dar cursos de prevención de ataque canino a la Comisión Federal. He ido a capacitar a su gente para evitar ser agredidos por los perros, sobre todo en zonas rurales donde sí, hay muchas jaurías. Sí. Y bueno, no hablamos de un perro, hablamos de 4 o 5 perros. A veces es más fácil controlarlos a esa cantidad de perros que a uno solo que tiene dueño y que se le rompió la correa. Ese perro no va a tener casi nada para controlarlo. Entonces, lo que les he sugerido a ellos puede ser, en caso extremo, el mismo cinturón, una agujeta, algo que sirva como para poder contener al perro, o montármele y abrazarlo, ¿no? Uh-huh. Por eso decía, es muy complejo poder explicar cuántas variedades hay de técnicas para poder evadir, o para poder, primero, prevenir, evadir o repeler, o en su momento, si ya no pude hacer nada por evitar la mordida, para poder lograr que el perro me suelte, ¿no? Hay muchas maneras, pero pues habría que ejemplificarlas, porque así platicado no es tan fácil poderlo imaginar
adecuadamente, ¿no? Okay. O sea, la imaginación se va como a distorsionar, pero sí valdría la pena, fíjate, no estaría mal hacer una capacitación, incluso hasta sin costo, no sé, social, para enseñarle a la gente cómo actuar adecuadamente. Eso sería ideal, ¿no? Porque yo sí sé de personas que han tenido ataques de sus perros por otros perros, ¿no? Grandes, como dices tú, que sí llegan directamente a atacar al perrito y pues lógico la desesperación, y creo que lo que tú mencionaste, pues normalmente por desesperación jalamos, hacemos y a veces lastimamos más a nuestro propio Sí. perro, ¿no? Yo recuerdo, digo, a donde me mudé precisamente, tenía yo, entre esos 3 perritos tenía a Bellota, que era una perrita medianista, ella pesaba más, pesaba unos 12 kilos más o menos, ¿no? Y recuerdo que había un perro, y ahora entiendo por qué la atacaba, ¿no? Bueno, por qué quería atacar a mi perrita, porque siempre que pasaba yo con mi perrita, siempre la he paseado con correa y todo esto, recuerdo que le gruñía, le hacía, cuando su dueño se daba cuenta, pues luego le ponía otra vez la correa, ¿no? Porque la tenía normalmente suelta, en una área verde del fraccionamiento donde vivía yo. Pero recuerdo precisamente que un día, iba yo paseando a mi perrita, y en eso el dueño no se da cuenta, el perro ve cómo voy con mi perrita y sí se lanza. Yo reacciono, ¿qué creen? La verdad es que yo lo que hago es, como dice Carlos, tal vez equivocadamente, jalar a mi perra, ponerla atrás de mí, ¿no? Iba yo acompañada, ¿no? Por mi pareja en ese momento, y recuerdo que él, pues lo que hizo fue ponerse delante de mí y patear al perro, ¿no? O sea, agarrarlo así como de la correa y aventarlo para que no me mordiera a mí, ¿no? Yo protegía a mi perro y él me protegía a mí, y ya porque todo pasa en cuestión de segundos, ¿no? Cuando ya se volteó y me dijo, ¿estás bien? Sí, ya el dueño llegó, disculpe, no sé qué, no sé por qué mi perro... Eso es lo peor, por favor, no lo hagan así. No sé por qué mi perro ataca a tu perro si se lleva con otros pitbull, ¿no? Uh-huh. Pues no lo sé, pero tampoco entendía por qué si lo tenía, digamos, ahí suelto. Pero bueno, ahora entiendo que el perro tal vez atacaba por cuestión de territorio. No lo sé, si ese pedacito de parque lo veía como suyo, y a lo mejor si nos veía a nosotros pasar, pensaba que lo iba a atacar mi perro. Sí, es probable, sobre todo si este perro socializaba con otros, por lo que alcancé a escuchar, pero también si es una hembra y obviamente Bellota era una hembra, si estaba en celo, aunque la tuya estuviera esterilizada, sí. Si esta está en celo, pues la va a correr, porque recuerda que en ellos la cúpula, la monta se da no por temas románticos como entre los humanos o por simple deseo sexual, sino es más bien por sobrevivencia, ¿no? Que la especie sobreviva. Entonces, entre ellos sigue habiendo ese impulso de montar, de ser ellas las que sean montadas, y ser las más fuertes. Entonces también ahí pudo haber un factor, ¿no? Si es que esta hembra veía a la tuya como competencia para la monta, ¿no? Para ser la elegida por los machos que la pudieran montar. Yo creo, después de investigando y sabiendo un poquito más, yo creo que también era cuestión como de un cúmulo de ansiedad, porque era una perrita, ¿no? La perrita, normalmente la casa donde yo mudé son casas no tan grandes, ¿no? Y pues no tenía ese espacio que decíamos. Normalmente la casa donde vivía tenía un balconcito, pero llegó hasta destrozar, recuerdo, la ventana, porque de alguna manera ya quería salir, ¿no? Algunos vecinos de al lado se quejaron que quería morder al hijo, ¿no? Aunque pasaba por su propia, digamos, casa, porque pues luego las puertas no estaban tan distanciadas, ¿no? Pasaba por su propia casa y ya la había mordido o lo quería morder, ¿no? Yo creo que más bien era como un cúmulo, ¿no? Yo recuerdo viviendo en esa casa que hubo un tiempo en que yo dije, sí, mi perrita, porque ya nada más era la única que vivía conmigo, ¿no? Los otros, resultó que Cuco se adaptó muy bien a la casa, pero la que no se adaptó fue Maya. Empezó a flacar Maya, y yo dije, si la sigo teniendo aquí, mi perrita se va a morir. Entonces dije, se va con
con Carlos y a hospedaje, ¿cierto? Que tiene esa opción Carlos, hospedaje, ¿no? Porque también iba y venía, cuando pues yo salía a trabajar, Carlos también me hacía favor, no sé si siga teniendo ese servicio, pero los llevaba a pasear, y llegaba al fraccionamiento, tenía las llaves de mi casa, sacaba a mis 3 perros a pasear y todo. Pero bueno, ya después por cuestiones de que Maya no se adaptó, pues se fue a vivir allá, ¿no? Y precisamente Bellota un día dije, pues yo, ella y mi pareja, pues aquí humano, así era la única perrita, dije, necesita socializar con otros perros. Igual la mandé con Carlos, dije, una semana, si no mal recuerdo, o 2, algo así, que se la lleve para que conviva con los perros. Y tengo una foto que a mí me encanta, porque ya les acabo de mencionar mi perrita chiquita, ¿no? Con otro que era no era un pitbull, un boxer, ¿no? O sea, así con su cadena, y dije, se lleva con los más peligrosos, mi perrita, ¿no? Y me encantó. Y pues precisamente recordando eso, Carlos, recuérdanos tus servicios, o dinos tus servicios, por favor, que tienes actualmente, ¿no? Bueno, tus números pues, telefónicos. Mi escuela se llama Escuela Canina Big Dog. Nos pueden encontrar en Facebook o en Google. Servicio médico veterinario, hay un doctor que trabaja con nosotros ahí, la estética, hospedaje, guardería y entrenamientos. El hospedaje y la guardería es exclusivamente para los clientes de Big Dog, es decir, si llega alguien con un perro que no conozco, no lo puedo aceptar. Okay. Tengo que evaluarlo, tengo que conocerlo, tendría que ir primero a mi escuela o yo sacarlo para conocer si puede o no ingresar, porque pues nos gusta tener a los perros juntos, y saber con quiénes se pueden llevar, ¿no? Que estén sueltos y juntos. Obviamente los dormimos separados y eso, pero sí la convivencia me gusta que se dé. Entonces hay perros que han sido muy maltratados, y quiero decir con esto muy humanizados, y justo no es por ansiedad, pero suele pasar que en ese maltrato generan perros agresivos como el que decías. Yo no creo que haya sido un cúmulo de ansiedad. Entonces, hospedajes, entrenamientos, accesorios, estética, servicio médico, todo para perros. ¿Tu número telefónico? 2222-380700, 2225-05-7135. Esas son las líneas donde nos pueden llamar, pedir informes y bueno, todo parte de una evaluación para sobre eso saber qué podemos hacer. Creo que no se van a repetir, ¿no? O sea, él entrenó a mi Cuco, cuidó mucho tiempo a mi Maya y mi Bellota también por allá, ¿no? Sí. Y pues bueno, agradezco mucho a Carlos la oportunidad de platicar de este tema tan interesante, y que pues sí, la verdad es que me estaba rodando la cabeza, y sobre todo que les sea de contribución para ustedes. Y bueno, les deseo un buen día, bendiciones y saludos. Igualmente, gracias, saludos.